Quiero compartirles acerca del sublime llamado de la paternidad. Quisiera que abrieran su Biblia en Josué 24, versículos 14 y 15. Josué 24, 14 y 15. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué es un personaje tan importante en la historia bíblica, en la historia del pueblo de Israel. Pero el enfoque con el que quisiera que lo viéramos hoy es el enfoque de la paternidad. Aquí podemos entender claramente que cualquier hombre puede ser padre, en el sentido de que cualquier hombre puede engendrar hijos. Sin embargo, se requiere un hombre especial para ser un papá. Y con esto quiero decir alguien que se relacione con sus hijos. No nada más que los engendre, que los tenga, sino alguien que se relacione con ellos, que los atienda, que vea por su vida, por su necesidad. Pero aún más se requiere para que un hombre pueda ser un padre piadoso, un padre que ame a Dios y que esté cerca de sus hijos para criarlos de acuerdo a los principios de Dios. Dijo en una ocasión George Bush: todo hombre necesita saber que no importa cuán altas sean las aspiraciones que tenga o cuán importante sea la posición que alcance, nunca tendrá una tarea más grande ni un título más importante que el de ser papá. No es el Día del Padre, o quizás lo podemos adelantar y declarar hoy Día del Padre, y de premio o de regalo permitirle que vea el Super Bowl. No es el Día del Padre, pero esta es la línea que Dios nos ha puesto en este inicio de año y queremos mantenernos en ella. Vemos aquí a Josué casi al final de su vida, ya anciano, un líder viejo, experimentado. Él reunió a todo el pueblo y reunió a los líderes del pueblo para darles las instrucciones finales. Después de esto, lo único adicional que dice la Biblia acerca de Josué es que murió. En el siguiente versículo, murió, fue sepultado
Esto son las palabras finales de un hombre de Dios. Y vemos aquí la exhortación de este líder viejo y sabio, de este padre que habla con amor a sus hijos, exhortándolos como un padre. Hay 4 cosas que podemos resaltar en esta parte de la exhortación. Les dijo: temed a Dios. Quiere decir, reconozcan a Dios en todos sus caminos. Temed a Dios. Quiere decir, estén conscientes de que Dios está allí. Vivan con la conciencia de la presencia de Dios continuamente en sus vidas, en sus hogares, en sus trabajos. Honren a Dios en todo lo que hagan. Les dijo: servidle con integridad. Y este servicio que debemos darle a Dios debe de involucrar todo lo que somos, debe de involucrar todas las áreas de nuestra vida. Cometemos un grande error cuando dividimos nuestra vida entre lo religioso y lo secular y lo consideramos como 2 esferas independientes, separadas. Servir a Dios con integridad significa servirle en todas las áreas de nuestra vida y en todas las áreas de nuestro ser, ver la vida como un todo que está dedicado a Dios. Les dice: servirle en verdad. Quiere decir que debemos servir a Dios con fidelidad, debemos servir a Dios con sinceridad, debemos servir a Dios, buscar a Dios, orar a Dios, adorar a Dios, no nada más de labios para afuera, sino de corazón, de verdad. Y no sirvan a otros dioses. Esto era algo que para Josué era tan importante. Les decía: había ídolos allá en Egipto, no sirvan a esos ídolos, no sirvan a esos dioses. Hay ídolos aquí en esta tierra de los amorreos donde estamos ahora, no sirvan a esos dioses. Y en la misma manera hay dioses y hay ídolos en la tierra donde vivimos y la tierra de la cual vinimos. No podemos servir a Dios y a los ídolos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. La exhortación de Josué, la exhortación de este padre debe de tener todavía en nosotros un efecto, porque aplica. Pablo mismo, cuando escribe a los tesalonicenses, les dice en la primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 y 12: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Este es el encargo de Josué, este es el encargo de Pablo, este es el encargo de Dios a la vida de cada uno de nosotros y de cada una de nuestras familias. Esta es la exhortación: que andemos como es digno de Dios, que andemos como es digno de Dios. No nada más cuando estamos en la iglesia, pero cuando estamos en la casa, y cuando estamos en el camino, y cuando estamos en la oficina, y cuando estamos en el taller, que andemos como es digno de Dios. Oh, cuánto necesitamos modelos como Pablo y como Josué.
En esta cultura en la que vivimos, es difícil ser un buen padre. Carecemos de buenos modelos en la mayoría de las ocasiones. Y muchas veces nos dejamos llevar por la cultura y por los malos ejemplos que vemos alrededor de nosotros. Me encontré esta lista que les comparto enseguida y que les pido que tomen nota. 10 maneras seguras para ser un mal padre. Número 1, peléate con tu esposa en frente de tus hijos. Discute con tu esposa. Entra en esas luchas de máscara contra cabellera delante de tus hijos. Y después, cuando lleguen visitas, háblale a tu esposa con cariño. Ay, mi amor. Cuando hay otra gente presente, derrítete como miel que brota de tus labios, ¿no? Después de haberte peleado con ella delante de tus hijos. Número 2, calla a tus hijos cuando se te acerquen con preguntas, diciéndoles: no me molestes, ¿qué no ves que estoy ocupado? Ahorita no te puedo atender. Cállalos. Cuando tengan preguntas, cuando tengan inquietudes, cuando se acerquen a ti con esa carita suplicante, queriendo recibir de ti, de tu gracia, de tu sabiduría, de tu amor, de tu atención, mándalos a volar. Esta es una receta muy efectiva. Número 3, no te intereses en quiénes son los amigos de tus hijos. Deja que se junten con quien quieran. Deja que tengan los amigos que ellos deseen tener en la escuela o en la calle o donde sea, y no te intereses por ello. Las influencias que esos amigos pueden darle a tus hijos pueden ser mortales, pueden arruinar sus vidas, pero tú no tienes tiempo para interesarte en esas pequeñeces. Número 4, nunca disciplines a tus hijos. Nunca los disciplines. Nunca uses los métodos bíblicos de disciplinar. Nunca uses la vara o el cinturón. Nunca les jale los pelitos aquí en las patillas, porque eso duele. Nunca, nunca hagas eso. Usa la psicología. Usa la psicología. Usa esas palabras que los psicólogos nos enseñan, así como para, pues no sé, inducirlos mediante palabras inteligentes a que hagan lo correcto. Nunca funciona, pero síguelo haciendo, porque eso es lo que dicen los expertos. Número 5, exige que tus hijos cumplan siempre con sus tareas, con sus quehaceres, las tareas escolares y lo que sea, y nunca los elogies. Nunca les digas: bien hecho, te felicito. Nunca, jamás. Eso nada más lo hacen los papás cursis. No lo hagas tú, por favor. Número 6, demuéstrales cuánto los amas solo comprándoles cosas. Llénalos de regalos, cómprales los juguetes, que si están llorando por tener un iPhone 6, cómpraselos, por favor. Vete corriendo a la tienda, cómprales muchas cosas, porque esa es la manera de demostrarles que los amas. Número 7, nunca hables con tus hijos acerca de las cosas de la vida.
Deja que ellos aprendan acerca del noviazgo en la tele. En la tele hay muchos, pero muchos ejemplos acerca de cómo relacionarse con las muchachas o los muchachos. Las películas son unos modelos excelentes y si ellos siguen esos modelos, quizás hasta lleguen a ser estrellas de cine y de televisión. Siguiendo ese estilo de vida, quizás se ganen un Oscar, porque aquellos se ganan el Oscar y muchas cosas. Entonces déjalos que ellos aprendan acerca de las cosas importantes de la vida, acerca del sexo, acerca del noviazgo, que lo aprendan con sus amigos o en la tele o en el internet. Número 8, nunca permitas que tus hijos se den cuenta si oras por ellos o no. Nunca. Que ellos nunca te vean orando, que ellos nunca te escuchen orando, que ellos nunca se den cuenta si acaso tú alguna vez has orado por ellos. No le permitas que ellos se den cuenta, porque ¿qué van a pensar? Que eres un fanático religioso, un legalista o no sé qué. No permitas que eso suceda, por favor. Número 9. Nunca creas cuando alguien te reporte que tus hijos se han portado mal. Jamás. Eso, por favor, recházalo en el nombre de Jesús. Mis hijos no se portan mal nunca. Punto, se acabó. Número 10. Deja que tus hijos elijan cuando crezcan si quieren creer en Dios o no. No los obligues cuando son pequeños. No los leas la Biblia ni los lleves a la iglesia. No ores por ellos. No, deja que ellos crezcan, y cuando crezcan deja que ellos decidan si van a creer en Dios o no. Esa es la receta segura para ser un mal padre. Pero mejor veamos el ejemplo de Josué. ¿Qué les parece? Él dijo: yo y mi casa. Josué era el líder de su casa. Es muy pertinente que hablemos de Josué como un modelo de paternidad, porque Josué fue un personaje muy interesante. Josué fue un guerrero. Josué peleó las batallas de Israel. Josué conquistó la tierra de los gigantes, la tierra de las fortalezas. Josué metió a Israel en la tierra prometida. Y Josué fue el líder, no nada más de la nación, sino fue el líder de su familia. Un padre necesita ser el líder de su familia en todos los sentidos, pero especialmente necesita ser el líder espiritual de su familia. Un padre necesita llevar a su familia a la conquista de la tierra prometida. Necesita llevar a su familia a Dios. Pero para llevarla a Dios, primero él tiene que conocer a Dios. Nos guste o no, Dios ha puesto sobre nosotros la responsabilidad de toda nuestra familia. Y Él quiere que nosotros, como líderes, seamos el ejemplo, un ejemplo que nuestra familia pueda seguir. Un ejemplo en todas las áreas de la vida. Un ejemplo de obediencia, un ejemplo de servicio, un ejemplo de adoración, un ejemplo de dedicación, un ejemplo de amor a Dios, un ejemplo en todas las áreas de la vida. Nuestra familia necesita un ejemplo que puede seguir. Nuestros hijos necesitan un ejemplo que puedan imitar. Y Dios espera que tú les enseñes a tus hijos acerca de Dios y acerca de su palabra. No
que la iglesia les enseñe, aunque la iglesia tiene un lugar y una parte en eso muy importante, pero Dios espera que tú les enseñes acerca de Dios y acerca de su palabra. Mucho he escuchado este concepto de que nosotros todos somos muy afectados a la hora de relacionarnos con Dios por la forma en que nos relacionamos con nuestro Padre terrenal. Muchas veces nosotros tenemos problemas en conectarnos con Dios porque tuvimos problemas en conectarnos con nuestro Padre. Qué importante es entonces que como padres nosotros hagamos esa conexión con nuestros hijos, les tomemos de la mano y les guiemos hacia Dios, porque eso va a facilitar que nuestros hijos se relacionen con el Padre Celestial. Una cosa que vemos en Josué es que antes de ser líder, él aprendió varias cosas, pero señalaré dos solamente esta mañana. Antes de ser líder, Josué aprendió a servir. Dice Éxodo 33, versículo 9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. El crecimiento, el desarrollo, el proceso a través del cual Josué llegó a ser un líder para su nación y para su propia familia, pasó por el servicio. Él aprendió a servir. Moisés era el líder y Moisés tenía esta relación con Dios, y Josué lo vio y Josué quería de eso. Josué servía a Moisés y permanecía allí donde la presencia de Dios estaba. Siempre me maravilla el pensar en estas palabras que dice aquí, que Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y Josué lo veía, Josué lo escuchaba, Josué escuchaba a Moisés hablar acerca del asunto, y Josué decía: yo quiero eso también. Y él permanecía allí buscando la presencia de Dios. Entonces vemos a Josué sirviendo a Moisés. Vemos a Josué, gracias, que nunca se apartaba del tabernáculo en el que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Si queremos ser líderes, y sabemos que Dios nos ha llamado a ser líderes en nuestra familia, a ser líderes en la iglesia, tenemos que entender esto. Tenemos que seguir las pisadas de Josué. Un líder empieza desde joven. Un líder sirve y continúa sirviendo. Un líder aprende a estar en el lugar correcto. Un líder aprende a obedecer. Un líder aprende a depender de Dios. ¿Sabes qué será una de las cosas que más impacte la vida de tus hijos y que les ayude a verte como un líder en sus vidas? Será que tú, como Josué, estés sirviendo en la casa del Señor. Yo
no quiero poner ninguna carga en nadie. Y tampoco quiero ser alguien que impone tareas y ahora tienes que hacer esto y así por imposición. No. Pero yo quiero exhortarte y quiero motivarte a que sirvas en la casa del Señor. Porque cuando tus hijos te vean sirviendo a Dios, ellos van a darse cuenta que para ti Dios es importante, para ti la iglesia es importante y que tú tienes un corazón de siervo y que ellos cuando crezcan van a querer ser como tú. Quizá yo quisiera en este momento decir una palabra a todos los voluntarios que trabajan en la iglesia, a todos los que pasan horas ensayando la música y preparándose para dirigirnos en la alabanza, a todos los que pasan horas trabajando para que este lugar esté limpio, presentable, utilizable, a todos los que trabajan horas preparando sus clases para la escuela dominical, etcétera, etcétera. Gracias, gracias, es un trabajo maravilloso lo que hacen, es un trabajo valioso lo que hacen. Y uno de los beneficios que ustedes van a tener al hacer eso fielmente por amor al Señor es que eso va a sembrar en el corazón de sus hijos un respeto y un amor y un anhelo, porque ellos también van a querer servir al Señor, porque ellos van a querer llegar aún más allá de lo que tú llegaste. Y entonces ahora cambio para decir, si tú no estás sirviendo en algo a Dios, si tú no estás sirviendo en algo en la iglesia, acércate, pregunta. Hay muchas cosas que hacer. El día de ayer los jóvenes convocaron a los padres de los jóvenes para compartirles la visión y para invitarlos a trabajar juntos por nuestros jóvenes. No podemos, no debemos pensar que el trabajo, la inversión que nuestros jóvenes necesitan, la hará solamente el líder de los jóvenes. No puede hacerlo. Esa clase de trabajo no puede hacerlo una sola persona. Necesitamos hacer equipo. Necesitamos muchos que sirvan en el área de los jóvenes y en el área de los niños y en el área del mantenimiento y en el área de la tecnología y en el área de todo. Ahora, ¿cuál es el punto? No es que aquí vamos a recibir una compensación económica por lo que hacemos. Ninguno lo recibimos aquí, somos voluntarios todos. Pero ¿sabes qué? Cuando tus hijos te vean sirviendo fielmente al Señor, tú vas a tener una recompensa y va a haber un fruto hermoso en tu familia, en tu hogar. Un líder, alguien que quiere ser verdaderamente un líder, necesita aprender a servir. Necesita aprender a servir. Y la otra cosa que quiero señalar de Josué es que un líder no hace lo que hace la mayoría. Cuando fueron a inspeccionar la tierra, 10 espías dijeron, no se puede. Pero Josué y Caleb, ellos dijeron, Dios nos dijo que nos entregaría esa tierra. Entonces, si Dios nos dijo y Dios está con nosotros, entonces nosotros vamos a poder tomarla.
Josué escogió no ir con la mayoría. Y es que la mayoría no siempre tiene la razón, pero se requiere ser valiente para ir en contra de la mayoría. Se requiere ser valiente para ser diferente. Se requiere ser valiente para no hacer lo mismo que hacen nuestros compañeros o nuestros amigos o nuestros vecinos. Se requiere ser valiente. Y eso es lo que Dios está pidiendo de ti ahora. Si Dios va a usarte para ser el líder en tu propia familia, para ser el líder en la iglesia o aún en ámbitos mayores, necesitas ser valiente, necesitas salir del montón, necesitas atreverte a ser diferente, necesitas atreverte a mostrar firmeza cuando hay que mostrar firmeza, necesitas atreverte a hablar con claridad cuando hay que hablar con claridad, necesitas ser valiente para llamarle pecado y rebeldía y desobediencia a lo que es pecado y rebeldía y desobediencia, y para no estar justificando actitudes equivocadas. Necesitas ser valiente, necesitas pararte en el nombre del Señor para hacer una diferencia en tu familia, empezando en tu familia, y para hacer una diferencia en esta generación. Nuestros hijos necesitan esa clase del liderazgo y esa clase de ejemplo. Muchos padres le dejan el lugar de liderazgo a su esposa, a veces incluso a los abuelitos, pero ese no es el diseño de Dios. Dios no le va a pedir cuentas a los abuelitos, ni a los tíos, ni a los maestros de la escuela dominical. Dios te va a pedir cuentas a ti. Nuestros hijos y nuestras hijas necesitan un padre que sea ejemplo para ellos. Los hijos aprenden de su padre lo que significa ser un hombre. Cómo un hombre debe tratar a su esposa. Cómo un hombre enfrenta su responsabilidad para proveer a las necesidades de su familia, etcétera. Nuestros hijos necesitan ver ese ejemplo. Nuestros hijos necesitan conocer ese modelo. Las hijas igualmente aprenden de su padre qué es lo que pueden o deben esperar de un hombre. Cómo escoger a su futuro esposo, cómo relacionarse con su futuro esposo. Nuestros hijos y nuestras hijas ven, asimilan, atesoran y guardan todas esas experiencias, todo lo que te ven hablar y hacer. Y entonces eso tiene un fruto en su futuro. ¿Con quién se van a casar? Esa decisión allá inconscientemente no se puede entender cómo funciona eso, pero frecuentemente escogen bien o escogen mal a la pareja con que se van a casar en función de lo que vivieron en tu hogar. Cuando no hay padre, o cuando el padre tiene mala relación con su esposa, deja una marca en sus hijos que afecta su futuro. Es duro decir esto que sigue, pero la plaga de divorcios y de homosexualidad que agobia a la sociedad el día de hoy
tiene su raíz en la falla de los hombres para cumplir su papel como padres. Es pesado lo que acabo de decir, muy pesado. Pero cuando nosotros no cumplimos nuestro papel como padres de acuerdo al diseño de Dios, esto causa tanto estrago en la vida de nuestros hijos que muchos de ellos, en consecuencia, van a sufrir divorcio y a veces múltiples divorcios, y algunos van a caer en la homosexualidad. Cuando un padre asiste fielmente a la iglesia y muestra interés en la Biblia y en el cristianismo, es mucho más probable que sus hijos sigan su ejemplo cuando sean adultos. Pero cuando el padre no asiste a la iglesia, ni muestra interés en la Biblia, ni en el cristianismo, lo más probable es que sus hijos dejen de asistir a la iglesia y se alejen de Dios. Me cuesta trabajo decir estas cosas, pero porque yo sé muy bien que asistir a la iglesia, eso no es lo que determina tu salvación, eso no es lo que determina tu posición como hijo de Dios. Eso lo determina tu fe en Cristo. Si tú en tu corazón tienes fe en Cristo como tu Señor y Salvador, tú eres hijo de Dios, tú eres parte de la familia de Dios. Pero la asistencia a la iglesia, el congregarse, el venir a adorar y buscar el rostro de Dios junto con la familia de Dios, es algo muy importante. No podemos restarle importancia a este asunto. Cuando alguien como padre o como madre deja esto en un segundo lugar, lo relega y no le da la prioridad que necesita, el peor fruto de eso es el fruto que vamos a ver en los hijos. Porque cuando los hijos ven, perciben, y no pienses que porque son pequeños lo van a dejar de percibir. Cuando nuestros hijos ven, perciben que para ti no es importante Dios, para ti no es importante la Biblia, para ti no es importante la iglesia, ¿sabes qué es lo que van a hacer ellos? Lo van a desechar de sus vidas, más pronto que tarde. Qué importante es. Josué tenía un plan para su familia. Él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Josué definió claramente lo que él y su familia harían, el camino por donde irían. Josué tenía un plan de acción. La pregunta es: ¿cuál es tu plan de acción para tus hijos? ¿Cuál es tu plan de acción para tu familia? ¿Cuál es tu plan de acción para asegurarte que tus hijos experimenten el nuevo nacimiento, la salvación de sus almas? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Estás esperando de que de alguna manera por ahí en el camino quizá alguien se le va a ocurrir y va a ayudar a tu hijo a entender su necesidad del Salvador? ¿O estás teniendo tú un plan de acción y estás con la mirada fija en esa meta? Cada uno de mis hijos va a experimentar el nuevo nacimiento, el ser hecho un hijo de Dios, el recibir el perdón y la salvación, y vas caminando en pos de esa meta. ¿Cuál es tu plan de acción para su educación?
No nada más la educación secular, que es importante, por supuesto, pero ¿cuál es tu plan de acción para su educación espiritual? ¿Cuál es tu plan de acción para su servicio a Dios? ¿Crees tú acaso que nuestros hijos deben de esperar hasta que sean adultos y entonces empiecen a servir a Dios? Yo creo que no. Yo creo que nuestros hijos deben de empezar a servir en lo práctico, en la casa, lo más pronto posible, y en lo espiritual, en la casa del Señor, lo más pronto posible. Necesitamos enseñarlos a servir. ¿Cuál es tu plan de acción en cuanto a su noviazgo? ¿Eres tú un padre, una madre que dice, pues no sé, va a suceder, espero que no suceda, ay, no sé qué voy a hacer? Y de pronto resulta que ya el chamaco trae la novia y la chamaca trae el novio y apenas acaba de cumplir 12 años. ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Cuál es el plan que tú tienes? Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Tú necesitas desarrollar un plan de acción para tus hijos, para tu familia, para tu hogar. Necesitas planear intencionalmente los pasos y el camino que seguirán. Sin embargo, muchos padres son invisibles. No se ven en su hogar, están ausentes. No se ve su liderazgo. Y en donde menos se ve su liderazgo es en el área espiritual. Algunos le dejan ese papel a la mamá. Muchas veces porque sienten que ellos mismos no son suficientemente espirituales, o quizás se sienten incómodos cuando tienen que enseñar algo que ellos mismos no están viviendo. Cuando el padre abandona el hogar, o cuando es un padre ausente, los hijos son los que sufren las peores consecuencias. En un estudio que hizo el Departamento de Salud de los Estados Unidos para determinar los efectos que causa la ausencia del padre en el hogar, encontró lo siguiente. Encontró que solamente 1 de cada 4 niños vive con su padre natural. Solamente 1 de cada 4 vive con su padre natural. Y que la ausencia de los padres provoca que 42% de los hogares sin padre vivan en la pobreza. Provoca que las hijas que viven sin su padre tengan 2.5 veces más probabilidades de quedar embarazadas antes del matrimonio y tengan 53% más posibilidades de suicidarse. La ausencia de los padres provoca que los hijos tengan 63% más probabilidades de escaparse de su casa y 37% más probabilidades de usar drogas. La ausencia del padre en el hogar provoca que los hijos y las hijas sean 2 veces más probable de que se salgan de la escuela, 2 veces más probable de que vayan a dar a la cárcel y 4 veces más probable que requieran ayuda por mal comportamiento. En promedio, encontró este estudio, los padres en los Estados Unidos, aunque las estadísticas no podrán ser muy diferentes en México, los padres pasan solo 7.5 minutos a la semana con sus hijos. Anota ese número, por favor. El estudio encontró que los papás pasan 7.5 minutos a la semana con sus hijos, interactuando, comunicando, enseñando, compartiendo. Y en cambio, esos mismos hijos pasan 32 horas a la semana viendo la televisión.
¿Cuál puede ser el resultado? No nos extrañe entonces que nuestros hijos tengan maneras de pensar muy diferentes que las maneras de pensar de Dios, porque lo que estamos permitiendo es que ellos reciban como torrentes que los inundan las influencias negativas. Otra vez, algo difícil de decir. Virtualmente todos los problemas que enfrenta la sociedad, la injusticia social y el mal comportamiento tienen su raíz en padres ausentes. Padres que no entienden ni respetan el llamado sublime de la paternidad. Josué fue un líder y un padre visible, especialmente en el área espiritual. Un padre visible es el que acepta las responsabilidades que Dios le ha dado y con la ayuda de Dios las cumple. Siguiendo el ejemplo de Josué, vemos que él fue un buen padre que tomaba decisiones correctas. Josué le planteó al pueblo de Israel: escogeos hoy, tomen una decisión hoy. Yo ya he tomado esa decisión. Como hombre, como padre, como madre igualmente, necesitamos tomar la decisión de ser buenos padres. Es una decisión que necesitamos tomar. Cuando una mujer se embaraza, va por un proceso hermoso que dura 9 meses. Son 9 meses de preparación en los cuales la mujer desarrolla la conciencia maravillosa de que es madre. Pero para el hombre no se conecta fácilmente con lo que está pasando en el vientre de su esposa. El hombre, mientras pasan esos 9 meses del embarazo de su esposa, el hombre sigue enfrascado en su trabajo o en el fútbol o en la televisión, como si nada. De pronto, cuando llega el día del alumbramiento y le ponen a su bebé en las manos, le da un shock. De pronto, por primera vez, se da cuenta, enfrenta la realidad de que es padre. Y allí es cuando tiene que tomar una decisión. ¿Va a ser simplemente un progenitor o va a ser realmente un buen padre para esa criatura? Esa decisión, la decisión que se toma en ese momento o en cualquier otro momento posterior, la decisión de ser un buen padre será el detonante para otras buenas decisiones el resto de la vida. Un padre puede decidir ser un padre distante, desinteresado, entregado a su trabajo prioritariamente, dejándole la crianza de sus hijos a su esposa y a veces a las tías o a los abuelitos. Pero también puede decidir ser un buen padre. Puede decidir involucrarse en la vida y la crianza de sus hijos, y eso entonces necesariamente va a cambiar sus prioridades, va a cambiar sus decisiones en cuanto al uso de su tiempo, en cuanto a la dirección de su vida. Tengo el gusto de conocer a este papá que tiene varias hijas y que tomó decisiones. Cuando tuvo la oportunidad de aceptar un trabajo que le daría mucho mejor ingreso, lo rechazó, porque significaría cambiarse a una ciudad más grande, trabajar jornadas más largas
y viajar con más frecuencia. Rechazó el trabajo. ¿Por qué? Porque él quería estar con sus hijas, quería verlas crecer, quería contarles historias, quería enseñarlas a amar a Dios. Se quedó en un trabajo que parecía no tener mucho futuro. Sin embargo, Dios lo bendijo de maneras inesperadas. De pronto, entraban llamadas a su teléfono de clientes que él ni recordaba y quizá ni conocía. De clientes que él ni había buscado. Y le llamaban para decirle: necesito tus servicios. Y surgían ventas inesperadas. En una ocasión, cuando había ido con un colega a hacer una demostración a otra ciudad, estuvieron tan ocupados todo el día que no tuvieron tiempo ni de comer. Cuando iban de regreso, venían de regreso ya por la tarde, su colega le propuso: oye, vamos a pararnos en el camino para comer. Y este hombre le dijo: yo prefiero llegar rápido a casa y comer con mi familia. El colega le dijo: ¿estás loco? Los hijos nada más son una carga que hay que sufrir, y la esposa tiene que hacerse cargo de ellos. Yo prefiero comer fuera y llegar tarde a mi casa. Esos dos colegas tomaron decisiones diferentes. Los resultados también son diferentes. Y mientras más pase el tiempo, mientras más pasen los años, los resultados serán aún más diferentes. ¿Cuál es tu decisión? ¿Qué es lo más importante para ti? Necesitas tomar la decisión de poner a tu familia en primer lugar. Josué creía que cada familia debe establecer un compromiso con Dios. Les dijo: escogeos hoy a quién sirváis. Josué decidió dedicar su vida a Dios y ser una influencia sobre su familia y sobre la nación para llevarlos a Dios. Muchos hombres hoy pasan más tiempo dedicados a la televisión o al deporte, en lugar de impartir una guía espiritual y enseñar a sus hijos a amar a Dios. Josué estuvo dispuesto a hacer lo correcto. Estuvo dispuesto a hacer lo correcto aunque no fuera lo más popular. Su decisión no se basó en lo que la mayoría hacía. El mundo ha escogido vivir de manera egoísta, buscando lo material. Pero un hombre de verdad se para y permanece firme para hacer lo correcto. Sabe que es mejor vivir en la gracia de Dios que ser popular entre los hombres. Si tú nunca has sido el líder que tu familia necesita, necesitas hacer un compromiso con Dios hoy. Si tú lo has intentado y has fallado, necesitas volver a comprometerte con Dios hoy. Se cuenta la historia de un pastor que era conocido por su humildad y carácter cristiano. Su hijo se enfermó gravemente. Después de muchos estudios, los doctores le dijeron que su hijo tenía una enfermedad terminal. El jovencito tenía a Cristo en su corazón. Por eso, su padre sabía que si moría, iría a la presencia de Cristo. Pero se preguntaba cómo podría decirle
a alguien que estaba en la flor de la vida, que pronto moriría. Fue al lado de su hijo. Primero le leyó un pasaje de la Escritura y después oró con su querido hijo. Después le dijo con mucho tacto que los doctores le daban solo unos días más de vida. Y entonces le preguntó: hijo, ¿tienes miedo de ir a la presencia de Jesús? Secándose unas lágrimas, el jovencito le contestó: papi, no tengo miedo. Si Jesús es como tú, no tengo miedo, papá. Ese padre había sido para ese hijo un reflejo de Cristo. Eso es lo que tus hijos y mis hijos necesitan: ver un reflejo de Cristo en ti. ¿Quieren ponerse de pie? Necesitamos tu ayuda, Señor.